se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Querido y bondadoso Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, invocando tu nombre para pedir, Señor, tu intervención en esta temática que vamos a tener. El hombre por sí mismo, Señor, no puede hacer nada, no sabe nada. Y queremos pedir tu dirección y tu compañía, que tú nos ayudes y también que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, de tal manera que podamos ser prácticos en este mensaje, quien es brazo y apoyo del mensaje del tercer ángel. Quédate con nosotros, Señor, te lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El título del tema de hoy es la glándula pineal y la melatonina. Creo que vamos en el número 4 de esta serie que hemos comenzado bajo el título de el descanso como hábito de vida. Cuando hablamos del nombre principal de la serie, quiere decir que el propósito, hermanos, así como estudiamos la temática del agua, que estudiamos un tema tras otro, el propósito es de que el hecho de tomar agua, cuando Dios dice ingiera cierta cantidad de agua, es que eso, hermanos, tiene que ser un principio en nuestra vida, eso tiene que ser una ley en nuestra vida, y todos los días, verano, invierno, mi cuerpo necesita agua. Ojalá que usted esté hidratando su cuerpo, diariamente. Y ahora en esta temática que estamos estudiando, el descanso como hábito de vida, quiere decir, hermanos, que nuestra vida debería estar conformada no a lo que yo estoy diciendo, sino a lo que la palabra de Dios dice. Y precisamente hoy vamos a tocar un punto bastante, podemos decir, importante, porque es la pluma inspirada, hermanos, la que va a hablar a nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios que va a hablar a nuestras vidas y de nosotros depende si nos conformamos a ella, aceptando o rechazando y llevando una vida desordenada, porque solamente son dos opciones: o obedezco la palabra de Dios o la desobedezco y la rechazo. Bueno, entonces, la glándula pineal y la melatonina. El texto que hemos escogido para esta temática se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 16, y dice las Sagradas Escrituras: dice el predicador, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Interesante la palabra inspirada por Dios. Yo, dice el predicador, y considerado el hombre más sabio de todo el mundo, di a mi cerebro a que conociera todo lo que tenía que ver con conocimiento. El cerebro de Salomón lo conoció, valga la redundancia. Y a ver, dice, él notó que la faena, es decir, el trabajo que se hace sobre esta tierra, hay personas, dice, que por ese trabajo ni de noche ni de día ven sueño en sus ojos. Interesante. Ahora, comentario bíblico tomo 3,
y hace una referencia aquí al espíritu de profecía, dice que el trabajo fue dado a la raza humana, hablando de esas faenas, de ese trabajo, fue dado a la raza humana para que fuera una bendición, pero a menudo esa bendición, ese trabajo, a menudo, dice aquí, se trabaja durante largas horas. Después de la caída del hombre, con demasiada frecuencia, la gente no usa inteligentemente su tiempo libre. Las tareas diarias, estamos hablando de esas faenas, hermanos, son actividades que todos tenemos. Esas tareas diarias tienen el propósito de servir como disciplina y edificación del carácter. Y aquí volvemos a hacer referencia a lo que estaba mencionando, hermanos, que hay escritos del espíritu de profecía y nosotros podemos asombrarnos porque de tantas cosas que Dios nos dejó, detalles de la vida diaria. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Cómo seríamos nosotros como pueblo si nos conformásemos a esos detalles que Dios ha descrito en su palabra? Nunca se olvide, y así comienza diciendo, alza tus ojos, 16 de marzo, es un texto precioso. Nunca olvide que esos pensamientos se traducen en acciones, las acciones repetidas forman hábitos y los hábitos forman el carácter. Por lo tanto, si se presta atención a las cosas pequeñas, escucha aquí, porque estamos hablando de esas cosas, de tareas de la vida diaria, a la cual nos enfrentamos todos. Usted hará alguna cosa y yo hago otra, pero en realidad todos son tareas diarias, son cosas que tenemos que realizar. Pero el espíritu de profecía dice que si se presta atención a esas cosas pequeñas, entonces no va a haber razón para temer que las cosas grandes lleguen a mancharse y a corromperse. Porque a veces estamos afanados en cumplir las cosas grandes, pero esas pequeñitas como que las dejamos pasar, y sin embargo esas pequeñitas son las que están formando nuestro carácter. Están disciplinando nuestra mente para que cuando venga la grande, hermanos, acá hay bien podemos quedarnos aquí hablando, hermanos, de la relación que tiene este brazo derecho con el último mensaje de misericordia. Esas cosas pequeñitas, nosotros somos cuidadosos, entonces, hermanos, estamos disciplinando la mente a ser fieles, a ser leales, y cuando venga la prueba grande, entonces vamos a ser fieles también. Las tareas diarias, entonces, tienen el propósito de servir como disciplina y edificación del carácter. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 21 al 24, dice, es dulce el descanso después de un día arduo de trabajo. Entonces, el libro de Eclesiastés también hablando del trabajo, de la faena, de las actividades, que hay tiempo para todo. Es decir, hay tiempo para trabajar y hay tiempo para descansar. Hay tiempo para vigilia y hay tiempo para el sueño. Por eso Dios, hermanos, ha colocado algunos reguladores en nuestro cerebro que nos indican, y es que esto es maravilloso, hermanos, estudiar la fisiología, pero tomando como base la palabra de Dios. Dios ha colocado algunos reguladores en nuestro cerebro que nos indicará el momento en el que uno debe hacer un alto para poder descansar y cuando uno puede levantarse para poder continuar con las actividades. Recuerde que hay una ley natural que está rigiendo, todo. Ahora, conducción del niño, en el capítulo 43, bajo el subtítulo Temperancia en todas las cosas, dice lo siguiente: los que hacen grandes esfuerzos para alcanzar cierta cantidad de trabajo en un tiempo dado y continúan trabajando cuando su buen juicio les dice que debieran descansar, nunca son ganadores. Escucha aquí, ya el buen juicio le está diciendo, ya pare. El buen juicio está aquí en el cerebro, ¿verdad? El cerebro está diciendo, mira, ya pare, ya trabajó lo suficiente, ya no se esfuerce de más, pare. Y nosotros comprendemos ese buen juicio, me está diciendo que pare, pero yo no paro, yo sigo. Dice el espíritu de profecía, no son ganadores. ¿Esos son qué? Perdedores. Viven de un capital prestado.
están gastando la fuerza vital que necesitarán en un tiempo futuro. Escuche aquí, hermano, porque hay mucha sabiduría aquí en la palabra de Dios. Estoy gastando lo que no tengo o lo que me va a servir para el tiempo futuro. Y cuando se demande esa energía que ya estas personas, dice aquí, han disipado tan descuidadamente, entonces desfallecerán por falta de ella. Es decir, que Dios ha dado energía para cierta etapa de nuestras vidas, para todas las etapas, pero hay algunos que no prestamos atención a ese buen juicio que me está diciendo ya pare, porque mire, ya hay indicadores en el cerebro que me dicen pare, pero yo no hago caso. Entonces empiezo a gastar lo que me iba a servir el día de mañana. Estoy gastando esa energía, pero el día de mañana voy a desfallecer porque esa energía me hacía falta. Al desperdiciar el vigor físico, las facultades mentales desfallecen. Comprende que se hallan frente a una pérdida, pero no saben cuál es. Interesante. Sí perdí algo, pero en realidad pues no sé qué fue lo que perdí. Interesante, ya se nubló la mente. Termina diciendo, ha llegado su tiempo de necesidad, pero sus recursos físicos ahora están exhaustos. Es decir, llegó la época, ahora sí llegó, cuando Dios había dicho esa reserva, esa energía que tenías, pero que ya te la gastaste, ahora era el tiempo que lo tenías que ocupar, y ahora llegó ese tiempo de necesidad y el recurso físico está exhausto. Ahora, escuche lo que dice, todo el que viole las leyes de la salud, alguna vez debe sufrir en mayor o en menor grado. Interesante la palabra de Dios. Nos advierte que de paso el tema de la reforma pro salud es preventivo. Es preventivo. Bueno, pero ya estoy enfermo, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, también la reforma pro salud trae la solución y por si acaso es el mismo método. La prevención y la solución no son dos métodos diferentes, es el mismo método que se aplica. Ahora, dice el Espíritu de Profecía, todo aquel que viole las leyes, plural, alguna vez va a sufrir, ya sea en mayor o menor grado, pero va a sufrir. Dios nos ha dado fuerza orgánica que se necesitará en diferentes periodos de la vida. Interesante, diferentes etapas de la vida. El que es bebé, el niño, el adolescente, el joven, el adulto mayor, el anciano, Dios ha dado energía para todas las etapas, incluyendo a los ancianos. Pero, dice aquí, Dios ha dado fuerza orgánica que se necesitará en diferentes periodos de la vida. Si disipamos esa fuerza descuidadamente mediante una sobrecarga continua, alguna vez, otra vez vuelvo a repetir esa palabra, seremos perdedores. Si violo la ley, alguna vez voy a sufrir la consecuencia. Si descuido esa fuerza que Dios me ha dado, alguna vez voy a ser considerada por parte de Dios como una perdedora. Ahora, estábamos hablando de que había tiempo para todo y que Dios había colocado en el cerebro algunos reguladores que son los que nos indican precisamente cuándo parar, cuándo seguir, cuándo levantarse, cuándo acostarse, y eso es precisamente lo que vamos a estudiar hoy. Reguladores cerebrales del sueño, también conocidos como neurotransmisores, y vamos a enfocarnos en 4 principales. Hermanos, es increíble, pero hay más de 4 reguladores o neurotransmisores que están relacionados con el sueño. Hay varios reguladores, pero vamos a enfocarnos en estos 4 que son, digamos, los que más sobresalen. ¿Qué son los neurotransmisores? Son químicos del cerebro que comunican información a través del cerebro pasando hacia el cuerpo. Entonces, el cerebro va a usar estos neurotransmisores para poder regular actividades de los órganos de nuestro organismo. Es el que dice al corazón que tiene que palpitar, al estómago, bueno, que haga la digestión, y dice a los pulmones, bueno, hay que respirar, ¿sí? A través del cerebro, y esos neurotransmisores son los que están mandando esas señales. El cuerpo, entonces, tiene una gran variedad de estos transmisores, pero estos 4 que vamos a ver son precisamente los que el cuerpo necesita para poder alcanzar un sueño óptimo todas las noches. Todas las noches, todos los días. Y el primero de ellos, en que lo vamos a enfocar,
es el neurotransmisor o el regulador llamado serotonina. Yo sé que en más de una ocasión hemos escuchado hablar sobre la serotonina. Este neurotransmisor, el cuerpo lo necesita con el fin de obtener la mejor noche de sueño. Interesante. La serotonina actúa para poder regular la transmisión de impulsos entre las células nerviosas y entonces también está relacionado con el balance en el estado de ánimo. ¿Sí? Siempre que hablamos de depresión o está triste, bueno, la serotonina anda baja. Procesos cíclicos del cuerpo y también, desde luego, contribuye al bienestar y la felicidad. Esa serotonina se produce en el cerebro, pero también se produce en el intestino. Ya cuando hablemos sobre alimentación, entonces vamos a enfocarnos un poquito más allí. La mayoría de la serotonina del cuerpo, estamos hablando del 80-90%, precisamente se encuentra ahí en el tracto gastrointestinal. Interesante, ¿verdad? Bueno, la serotonina, pero recuerde que también está a nivel de cerebro. Bueno, pero la serotonina que se usa precisamente dentro del cerebro, su origen está allí precisamente, en el cerebro. En el libro Los secretos de la serotonina, es un libro secular, el doctor Carol Hart explica que la serotonina tiene una estrecha relación con el ciclo sueño-vigilia del cuerpo. Los niveles de serotonina son más altos en el tronco cerebral cuando se está despierto y activo. Escucha aquí porque aquí vamos a ir haciendo la hilación. ¿Cuándo está presente mayormente la serotonina? No en la noche, no en la mañana, en el día, durante el día. Esos niveles de serotonina son altos cuando uno está despierto y activo. Pero la serotonina casi está ausente por completo cuando nosotros entramos en el sueño REM, ¿se acuerda? Que estudiamos ya la semana pasada las dos fases del sueño, el sueño no REM y el sueño REM, que es la fase número 5. Entonces, está ausente precisamente en esa etapa del REM, la etapa que es considerada como más profunda del sueño. Durante el sueño, el nivel del cuerpo de la melatonina, que más adelante vamos a estudiar, aumenta considerablemente. Pero la producción de la melatonina, es dependiente de la síntesis precisamente de la serotonina. Mientras que la luz aumenta, por eso es que está activa durante el día, mientras que la luz aumenta, la producción de la serotonina y la oscuridad va a incentivar la síntesis de la melatonina. Vinculada, estos dos neurotransmisores son fundamentales en el mantenimiento del ciclo del sueño. Vamos a dar enfoque definitivamente a la melatonina, pero aquí tenemos que ir haciendo conexión. La melatonina necesita la serotonina. Entonces dijimos que durante el día está la serotonina, ¿verdad? Cuando estamos despiertos y cuando estamos activos. Pero hay otro neurotransmisor, otro regulador llamado acetilcolina. La acetilcolina también tiene que estar presente durante el sueño. Este neurotransmisor se usa durante el sueño profundo y se ha demostrado que ayuda a equilibrar la cantidad de tiempo invertido tanto en el sueño REM como el no REM. Estamos hablando de esas dos fases, ¿verdad? Y para que se mantenga equilibrado, fíjense, hermanos, cómo todo está hilado, este necesita del otro y para que este funcione bien, pues necesita el otro estar bien también. Para que haya un tiempo invertido y esté todo bien en el equilibrio, se necesita precisamente la acetilcolina. El sueño REM es importante porque está ayudando a almacenar toda la información que nosotros aprendimos a lo largo del día. Esa es la fase REM, mientras que en el sueño no REM realiza esas funciones de restauración para todas las partes del cuerpo y especialmente el cerebro. ¿En qué parte? En la parte REM, no REM, perdón. Ahora, la acetilcolina es un neurotransmisor esencial para poder almacenar y recuperar recuerdos. Es decir, que para que ese sueño pueda llevarse a cabo adecuadamente y mi cerebro cumpla la función que tiene que cumplir durante la noche, la acetilcolina tiene que estar presente allí.
porque esa es la que va a empezar a almacenar y a recuperar recuerdos. Un déficit de acetilcolina se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades de Alzheimer. ¿Sí? Baja la acetilcolina y entonces enfermedades de Alzheimer, un mayor riesgo. La acetilcolina se sintetiza en el cuerpo, pero lo hace a partir de la colina en los alimentos. La colina es una vitamina del complejo B, pero qué interesante, mire, para poder lograr la acetilcolina necesita la colina, la vitamina B, para poder sintetizarla. Entonces, a diferencia de otros neurotransmisores, no está hecha a partir de aminoácidos, porque la gran mayoría es de aminoácidos, pero esta no es de aminoácidos. Por eso estamos mencionando que el precursor clave de la acetilcolina en el cuerpo es la colina, vitamina del complejo B, que es importante también en el metabolismo de las grasas. Procede de la degradación, voy a decir una palabra ahí media rara, se llama fosfatidilcolina, pero que a esto sí le va a sonar un poquito más conocido, que es un componente de la lecitina. Ahora, la acetilcolina dijimos que para que se pueda sintetizar, porque mi cerebro lo ocupa para poder llevar ese proceso durante la noche, ocupa la colina del complejo B. Estamos hablando de una vitamina. Entonces, hay fuentes alimenticias para la acetilcolina. ¿Cuáles son? Por mencionar algunos, el repollo, o también conocida como col, garbanzo, lentejas, coliflor, el arroz, el brócoli, tomates, frijoles negros, es decir, toda la variedad de frijoles, pero específicamente el frijol negro es el que mayormente contiene esta vitamina del complejo B, que es la colina. Avena, plátano, naranja, las semillas de ajonjolí, la linaza, y todos estos, especialmente los vegetales y las frutas que hemos mencionado, esta vitamina es susceptible al oxígeno y al calor, y por lo tanto se debería de consumir en su estado más natural, que sería crudo, o si lo va a cocinar debería de ser un cocinado muy poco para no perder esta vitamina. Bueno, entonces vamos a pasar a otro neurotransmisor que es conocido como GABA. GABA tiene otro nombre también conocido como ácido gamma aminobutírico, pero el GABA es el reducido de esta palabra. El GABA es un aminoácido y es considerado el mayor neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central. Esto significa o quiere decir que el cuerpo tiene que utilizar el GABA para poder disminuir la actividad nerviosa en el cerebro, lo cual va a empezar a dar una sensación de calma y relajación. Ya nos estamos acercando al sueño. ¿Por qué entonces cuando yo veo que el sol se está ocultando, ya mi cuerpo, hermanos, estamos hablando de que Dios colocó estos reguladores dentro del cerebro? Recuerde, y digo recuerde porque esto todos sabemos, que Dios creó nuestro cuerpo, pero Dios lo ha colocado y Dios ha diseñado un plan de funcionamiento, coloca esos neurotransmisores y se necesita el GABA precisamente para que empiece a dar esa sensación de calma y relajación. Comienza la disminución de la actividad nerviosa en el cerebro y es gracias a este aminoácido o este neurotransmisor que tiene una acción inhibidora, es decir, ya para el sistema nervioso ahora, comienza a relajar todo. Pero gracias a Dios tenemos fuentes alimenticias también para poder elevar el GABA. Fuentes, hidratos de carbono complejos, como cuáles, cereales integrales. Estamos hablando, cuando decimos cereales integrales, no ponga en su mente ninguna caja. Estamos hablando de granos, como cuáles, la avena, el arroz integral, el germen de trigo, las lentejas, aunque no tienen su ubicación aquí como hidrato de carbono, pero también las lentejas contienen porciones de este aminoácido llamado GABA. Son ricos todos estos en el complejo vitaminas del grupo B, también ricos en fibra, hierro, y aumentan los niveles de glutamina,
un aminoácido que es necesario para la producción de GABA. Directamente no consigo el GABA, pero sí a través de esos niveles de glutamina, yo puedo, ahora el cuerpo puede utilizar eso y traducirla en GABA. Frutas y verduras, espinaca, brócoli, chícharos o guisantes, el plátano, el durazno, la manzana, el aguacate, todos los cítricos. Todos estos alimentos, hermanos, que acabo de mencionar, ricos en vitamina B6, también conocida como piridoxina, pero los necesitamos para poder sintetizar esas enzimas que van a participar en el metabolismo de las proteínas, incluyendo el GABA. Es interesante, hermanos. Y además de la alimentación, sorpréndase, o vamos a decir, oh, mire qué interesante. Además de la alimentación, ¿cómo más puedo obtener este neurotransmisor o este aminoácido llamado GABA? Es importante hacer ejercicio, sí, aunque usted no lo crea. El ejercicio, hermanos, regula, o más bien ayuda, es una de las mejores para poder parar, número uno, el insomnio, y una de las razones puede ser porque aumenta el neurotransmisor GABA. Entonces, en un estudio que se hicieron con los animalitos, se los pusieron a hacer ejercicio y su cerebro contuvo nuevas neuronas que se pudieron diseñar nuevas neuronas para poder liberar este aminoácido llamado GABA. Así de que alimentación y también ejercicio. Nunca nos vamos a desligar de los principios, uno va ligado junto con el otro. Y ahora sí, ya hablamos de 3, pero nos falta 1. Y para poder hablar de este último neurotransmisor, tenemos que hablar también de la glándula pineal. Vamos a hablar y a concentrarnos en la melatonina ahora, pero necesitamos hablar también de la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? Bueno, la glándula pineal también es conocida, tiene 3 nombres: glándula pineal, epífisis cerebral o cuerpo pineal. Y es una pequeñita glándula, digo pequeñita porque es chiquita, que se localiza en el interior del cerebro de casi todas las especies de vertebrados. Bueno, el ser humano también es un vertebrado, nosotros también lo tenemos. En los seres humanos, el tamaño, han hecho la comparación, algunas fuentes dicen que es tamaño de un arroz, otras fuentes dicen que es tamaño de un guisante, pero prácticamente son de ese tamañito, así pequeñitos, de unos 8 milímetros de largo. En adultos, el peso de esta glándula oscila alrededor de 130 a 150 miligramos. Hermanos, es tan pequeñito, pero Dios lo colocó allí en el cerebro. Y el nombre de esta glándula, de la glándula pineal o cuerpo pineal, precisamente proviene por la forma que tiene, que se asemeja a una piña. Esos frutos que provienen del árbol del pino, haga de cuenta que es una piñita de esas, pero en chiquitito. Y está ubicada en el epitálamo, cerca del centro del cerebro, está justo en medio de los 2 hemisferios, metida allí en un surco donde esas 2 mitades del tálamo se unen. Allí Dios lo colocó, hermanos, la glándula pineal. Es considerada, ese pequeñito, hermanos, eso tan pequeñito que Dios colocó allí, es considerada como una fábrica de hormonas. Interesante. Va a tener una influencia en la secreción de serotonina, acabamos de hablar de eso, de noradrenalina, de histaminas, de hormonas vasopresinas, de la oxitocina, hormona luteinizante, folículo estimulante, la prolactina. Hermanos, es interesante. Se le conoce como un convertidor neuroendocrino, pero la principal de las hormonas que ayuda a fabricar esta hormona es precisamente la melatonina. La melatonina. Ahora, ¿cómo funciona este asunto de la melatonina o por qué estamos estudiando aquí en esta temática del descanso? Bueno, vamos a ver aquí. Cuando la información visual proviene o proveniente del nervio óptico, hermanos, esa información visual, recuerden que estamos viendo aquí el panorama, estoy viendo aquí a través de la ventana o estoy afuera y estoy viendo cómo está el asunto afuera.
esa información visual que viene del nervio óptico va a llegar al epífisis, a mi cerebro, va a pasar ahí por el núcleo supraquiasmático, esto ya lo estudiamos anteriormente, el NSQ, ¿se acuerda? NSQ. Y entonces va a indicar, ya llegó la información a mi cerebro, por ejemplo, voy a tomar por ejemplo ahora aquí van a dar las 7 de la noche, yo creo que para ustedes un poquito más tarde, pero aquí está completamente oscuro. Esa fue la información que mis ojos están llevando a mi cerebro. Está indicando que ya la iluminación ambiental ya bajó o ya no existe, no hay luz solar, ya está oscuro. Esa es la información que llega a mi cerebro. ¿Qué sucede ahora, hermanos? Recuerde, no se olvide, porque aquí estamos estudiando, yo estoy diciendo últimamente de que esta no es una charla ni es cápsula de salud, hermanos, esto es un mensaje de Reforma Pro Salud. Este es, como dice el Espíritu de Profecía, un evangelio de la salud. Es decir, que esto no se puede despegar o separar de nuestra base profética que tenemos, de la palabra de Dios. Así es de que estamos pensando, mientras estamos hablando, sí, mucho de fisiología, pero no se olvide que Dios Creador colocó estos neurotransmisores en el cerebro que están indicando, hermanos, hay señales indicadoras. Entonces, ahora que mis ojos llevaron la información, el nervio óptico, y hay una interpretación, no hay luz, ya está oscuro. Ahora la glándula pineal, esa cosita pequeñita que dijimos, comienza a producir de forma activa la hormona melatonina, que es segregada precisamente por los pinealocitos y ahora se va a vertir a la sangre y pues va a llegar a todas las partes del cuerpo. Durante todo el día que estuvo claro que había luz, se ha ido acumulando la serotonina. Recuerda que dijimos que la serotonina, ¿cuándo estaba activa? Durante el día, ¿verdad? En las mañanas, durante todo el día, mientras hay luz, la serotonina está activa y durante todo el día se va acumulando serotonina. Esa serotonina proviene del triptófano, más adelante vamos a hablar porque necesitamos hablar de las fuentes, pero esa serotonina se encuentra inactiva durante prácticamente está acumulándose durante el día, pero está inactiva porque está envuelta en una proteína y ahí está guardadita porque va a tener su acción. Por la noche esa serotonina se transforma a través de procesos fisiológicos, se va a transformar en la hormona melatonina y lo va a hacer a través de unas enzimas. Hay dos enzimas que precisamente actúan para que esa serotonina pase y se transforme en melatonina. Bueno, vamos teniendo el seguimiento aquí. Estas enzimas se van a encargar de formar entonces la serotonina en melatonina, pero escucha aquí, y aquí vamos a prestar atención, esas enzimas solamente están activas durante la noche. ¿Cuándo están activas? Durante la noche. Estas enzimas son concretamente, una de ellas conocida como NAT, es la N-acetiltransferasa, y la otra es la HIOMT, que tiene un nombre raro allí, hidroxiindol o metiltransferasa, pero no nos interesa tanto el nombre, sino donde nos tenemos que concentrar es de que estas enzimas solamente están durante la noche, y de estas dos que acabamos de mencionar, la más principal es la NAT, porque de acuerdo a los estudios se ha visto de que esta enzima está 100 veces más activa durante la noche que durante el día. Y la otra es 10 veces más activa durante el día que durante la noche. Por eso recordemos esto. Esas enzimas, para que la serotonina se pueda transformar en melatonina, solamente están activas durante la noche. Durante el día hay mucha serotonina, hay poco NAT, hay poco HIOMT y no hay ninguna melatonina, aunque algunas fuentes dicen que hay quizá alguna poquita, pero muy poca cantidad. Su acción viene durante la noche. Entonces, esa melatonina, hermanos,
Por lo general esto ocurre ya a partir de las 9. Hermanos, lo que estamos mencionando aquí es fisiología humana, es ciencia humana. Esto no es espíritu de profecía. Usted va al espíritu de profecía, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y usted no va a encontrar hablar de la glándula pineal, ni de la melatonina, ni de la serotonina, pero por eso estoy diciendo, esto es ciencia. Y estoy diciendo eso porque más adelante vamos a ver qué dice el espíritu de profecía, no precisamente de estos detalles, pero sí vamos a ver una comprobación aquí a través de la ciencia humana que la palabra de Dios no se equivoca y nunca se va a equivocar. Esto comienza a ocurrir a las 9 de la noche. Ahora, pero ya mis ojos ahorita no son las 9, pero ya no veo luz. A partir del momento que yo ya no veo luz, ya empieza una segregación de melatonina, pero a las 9 de la noche los niveles de melatonina en la sangre se comienzan a elevar y entonces comenzamos a sentirnos ya menos alerta, y comienza entonces a darnos más sueño. Esos niveles de melatonina en la sangre se van a mantener elevados durante toda la noche, hasta antes de que aparezca la luz de un nuevo día, cuando entonces comenzarán a caer a niveles bajos nuevamente y entonces ya va a subir la serotonina, también sube el cortisol. Hermanos, ese es el ritmo, esa es la ley natural que Dios ha dejado. Durante la noche melatonina y durante el día comienza la acción de otras hormonas. Entonces, hablemos rápidamente de los beneficios de la melatonina. La regulación de los ritmos circadianos, por eso es que es bien importante aquí, la glándula pineal, al segregar la melatonina, es con el objetivo de poder ayudar a controlar el ritmo circadiano. Se ha descubierto que tiene una capacidad para volver a sincronizar el ritmo circadiano en situaciones como el jet lag. ¿Se acuerda que hablamos también de eso? Cuando uno viaja a otro lugar y aquí es de día, pero allá es de noche, y entonces hay se pierde ese equilibrio, ya no estamos sincronizados y el cuerpo lo va a sentir. Pero precisamente aquí entra en juego la melatonina. Y prestemos atención a esto porque cuando hablemos de ese suplemento no se da en todos los casos, hermanos, hay que ser específicos cuándo tenemos que utilizarlo y cuándo no, cuándo sí, cuándo no. Ahora, trabajo por turnos también, estamos hablando de que se sincroniza o ayuda, porque esto no va a ser la solución tampoco, ayuda al jet lag y ayuda a aquellas personas que trabajan por turnos. La secreción de melatonina durante la noche varía a lo largo de la vida, apareciendo desde los 2 meses de vida ya de un bebecito ya comienza, y hermanos, bien importante eso, que ya desde los niños comienzan a tener hábitos para poder dormir en horarios regulares. Desde los 2 meses de vida ya comienza la secreción de melatonina. Los niveles aumentan de manera rápida hasta que se alcanzan los 3 a 5 años y luego otra vez comienza a disminuir hasta la pubertad. Cuando llega a la edad adulta se estabiliza, pero luego otra vez vuelve a disminuir en la vejez y algunos autores dicen desaparece, algunos dicen no, va disminuyendo gradualmente. Este es uno de los beneficios. El otro sería la regulación de hormonas sexuales. La epífisis tiene una gran relevancia a la hora de establecer el inicio de la pubertad. Es algo que estábamos mencionando aquí. Recuerde que para más bien a los 3 o 5 años, alcanza su nivel, pero va disminuyendo hasta la pubertad. Durante los primeros años entonces la glándula pineal está activa, pero va a decaer la producción hacia los 8 o 12 años, momento en el que va a empezar a aparecer esos cambios fisiológicos en los niños, está pasando de esa etapa de niño a adulto. Está regulando, hermanos, la entrada de la madurez sexual. Todo esto tiene que ver con la melatonina, qué interesante. Participa también de forma activa en la secreción de diversas hormonas y entre las que se encuentran algunas de las que rigen el ciclo menstrual en la mujer
Y estamos hablando de dos hormonas como la luteinizante y la folículo estimulante. E inclusive en los animales, en las hembras, también regula la menstruación de ellos. Es interesante, dijimos que estaba en los vertebrados, en todos los vertebrados. Bueno, vamos a pasar a otras funciones que tienen que ver con la acción inmunoestimulante. Melatonina, secretada por la glándula pineal, puede participar modulando distintas células que están implicadas en el sistema inmunitario. Ese sistema inmunológico, hermanos, todos sabemos que es aquel que nos protege de infecciones, que se ve fortalecido por la presencia de melatonina. Mire aquí, hermanos, no sé, es que tenemos que comprender cómo funciona nuestro organismo, hermanos. Por eso dice Dios, bueno, que tenga la alimentación, haga ejercicio, pero tampoco no descuide el ejercicio. Es una y es la otra, son todas. Entonces, ese sistema inmunológico se ve fortalecido precisamente por la presencia de la melatonina. Va a favorecer esa producción de defensas naturales y también porque tiene propiedades antioxidantes. Vamos a pasar a otro beneficio que tiene que ver con un efecto antineoplásico. ¿Qué quiere decir? Que la melatonina, hermanos, esto es muy importante, se relaciona con la capacidad para poder inhibir el crecimiento de tumores. Hermanos, violar una ley va a traer como consecuencia enfermedad. Y el asunto del cáncer, hermanos, estamos invadidos ahora. Y no solamente por hay muchas razones, pero el punto es violación de la ley, dice el Espíritu de Profecía. Entonces, particularmente estamos hablando una fuerte protección, principalmente, por eso estamos hablando fuertemente, va a tener una protección contra cánceres que tiene que ver con la reproducción. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de próstata, cáncer testicular. Hermanos, hemos escuchado de ese tipo de cánceres. En la revista Epidemiology, en un estudio se reportó un aumento de riesgo de cáncer de mama entre mujeres que trabajaban predominantemente en turnos de la noche. Tasas del 60% por encima de lo normal, incluso, escucha aquí que esto me llamó la atención, cuando se tomaron en cuenta otros factores como las diferencias en la alimentación. Bueno, sí, la alimentación es importante, pero y si se descuida el descanso, ¿qué va a ocurrir, hermanos? Yo decía en una temática que estamos dando este sábado, hermanos, a veces solamente pensamos que por el hecho de haber dejado ya los productos de origen animal, entonces ya yo me puedo poner el título, cargar con el título de que estoy en la Reforma Pro Salud. Reforma Pro Salud no es solo alimentación, y lo hemos venido diciendo ya en más de una ocasión. Reforma Pro Salud no solamente es alimentación, la Reforma Pro Salud es muy amplia. Estamos hablando también que tiene que ver con el descanso. Inclusive, decía este estudio, tomaron en cuenta la alimentación, pero el asunto era que estaba afectando esos turnos de noche. Mujeres, escucha aquí otro estudio, mujeres que vivían, y aquí va un mensaje para todos, incluyéndome a mí, en todos los mensajes que damos, yo soy la primera, como dijo el apóstol San Pablo. Mujeres que viven en vecindarios con grandes cantidades de iluminación nocturna eran más propensas a contraer cáncer de mama que aquellas que vivían en áreas donde prevalecía la oscuridad nocturna. ¿Por qué digo que acá hay un mensaje para todos? Porque por algo Dios dice, hermanos, que no estemos viviendo en ciudades grandes, que no estemos y que salgamos y que vayamos al campo, pero debemos ser obedientes en todo, sí, y por lo menos aquellos que estamos todavía aquí en ciudades, porque por eso digo que el mensaje también es para mí. Por lo menos deberíamos estar ya en planes, hermanos, por lo menos, digo porque estamos tarde, pero por lo menos estemos haciendo ya planes, hermanos, de salir. Mujeres que están viviendo en lugares donde hay mucha iluminación nocturna son más propensas a contraer cáncer de mama que aquellas que están en lugares. Ahora, imaginamos el campo, hermanos, imaginamos un lugar fuera de la ciudad, cuando el sol se oculta, se acabó la actividad, se acabó todo. Pero para nosotros que estamos en ciudades, la actividad continúa. De los participantes en otro estudio que se hizo
para enfermeras, para evaluar la salud de las enfermeras, se encontró que las enfermeras que trabajan en el turno de la noche tenían tasas de 36% más altas de cáncer de mama. Ahora, estamos hablando aquí de otro asunto que me llamó la atención. Mujeres ciegas, específicamente estamos hablando de mujeres porque estamos hablando del cáncer de mama. Mujeres ciegas, esos ojitos que no pueden detectar la luz, son los que tienen una producción muy amplia de melatonina. Ahora, cuando se estudió a estas mujeres, tenían un promedio de tasas más bajas de cáncer de mama. ¿Quiénes? Las mujeres ciegas. ¿Por qué? Porque no percibían la luz, y precisamente la melatonina comienza cuando la oscuridad llega. Así de que ellas tenían el más bajo índice de cáncer. Ahora pasamos a otro rápidamente que tiene que ver con la acción antioxidante. La melatonina tiene esas propiedades. Incluso se ha llegado a estudiar que es más efectiva que los antioxidantes presentes en la vitamina C, en la vitamina E, en el beta-caroteno. Hermanos, la gran mayoría estamos en esa lucha de fortalecer el sistema inmunológico, de los antioxidantes y de los alimentos crudos, porque los obtenemos a través de allí, pero como no es el único principio que Dios nos ha dado, hermanos, a través del descanso oportuno, adecuado, en una hora adecuada, nosotros podemos elevar todo esto a través de la melatonina, porque tiene propiedades antioxidantes y aún mayor incluso que la vitamina C. Increíble. Su función antioxidante va a evitar el daño de los radicales libres en nuestras células. También va a proteger el material genético del organismo de esos daños, porque tiene la capacidad de poder atravesar esas membranas de todas las células del cuerpo, incluyendo el cerebro. Hermanos, tenemos aquí un antioxidante muy poderoso, es la melatonina. Estamos hablando de que cuando nosotros obedecemos, hermanos, y nos colocamos en el plan y en el método de Dios, el Señor desea un pensamiento que, por cierto, lo estudiamos hace unas semanas. Se da el compromiso, tiene un compromiso, hermanos, esto es increíble. Nuestro Dios haciendo un compromiso con el hombre finito, que si nosotros obedecemos, Él se compromete a mantener. Pero ahí viene un compromiso de parte del hombre. Entonces, influye en el envejecimiento y longevidad. Esa melatonina también retrasa el envejecimiento, mejora la calidad de vida, y esto podría ser precisamente por esas propiedades antioxidantes que inhiben el crecimiento de células cancerígenas, que ya estudiamos, y también inmunomoduladoras. Bueno, aquí vamos a dejarlo allí. Creo que tenemos unos 15 minutos más, ¿verdad? Bueno, vamos a concentrarnos aquí. El cuerpo humano, hermanos, ya hablamos ayer de los beneficios de la melatonina. El cuerpo humano tiene una capacidad increíble, porque es Dios el que creó nuestro organismo, una capacidad que Dios le ha dado para poder regenerarse, cicatrizar las heridas con facilidad, generar fiebre para poder matar virus y bacterias, porque es una defensa. Por eso el espíritu de profecía dice, si una persona se corta, y inmediatamente la naturaleza, y cuando dice naturaleza no está hablando nada de externo, cuando dice la naturaleza comienza a restaurar, está hablando del organismo. Y cuando un hueso se fractura, la naturaleza, dice el espíritu de profecía, está hablando otra vez del cuerpo, comienza a regenerar. Ahora, cuando hablamos de regeneración, es precisamente, y esto me encantó, me fascinó, es precisamente, hermanos, el propio acto de dormir, el que nos repara y nos permite recuperarnos con mayor efectividad. Hasta allí es ciencia. Hasta allí es ciencia lo que acabamos de estudiar. Ahora, este proceso, hermanos, estamos hablando de eso de dormir, allí donde nos recuperamos, precisamente tiene lugar gracias a que Dios colocó ahí esa glándula pineal para segregar melatonina, para poder, entre comillas, curarnos, porque dice el espíritu de profecía que detrás de una curación es
es la mano de Dios, es Dios el que ha curado. Ahora, hasta aquí ciencia, pero dice Conducción del Niño, página 320, párrafo 1, el sueño, el dulce restaurador de la naturaleza. Ahora, no está hablando de la naturaleza del árbol, no. El sueño, dice, el dulce es quien duerme. El árbol no duerme, las flores no duermen. Está hablando del ser humano. El sueño, dice, el dulce restaurador de la naturaleza, del cuerpo. Así es de que, hermanos, la melatonina se crea por la noche, únicamente en circunstancias muy concretas que le van a indicar al cuerpo que no hay peligro y que tiene tiempo de poder realizar el proceso. Hasta eso es sabio porque Dios creó el organismo. Una vez empezado el proceso, solo es hasta las 5 o 6 horas que tenemos la punta máxima de segregación, momento en que realmente nuestro cuerpo puede, entre comillas, curarse con mucha facilidad. Por eso recuerde que yo le mencioné en temas pasados. Vamos a estar mencionando esa frase que yo aprendí de este médico que decía, paciente que duerme es un paciente que recupera. Paciente que no duerme es un paciente que no va a recuperar, porque es durante la noche, dice el Espíritu de Profecía, donde se restaura la naturaleza. Así que la glándula pineal entonces solo segrega melatonina en condiciones especiales y vale la pena que los mencionemos. Vamos a mencionar 3 puntos y yo creo que hacemos reflexión o ustedes me dicen si vamos a tener un poquito más de tiempo. ¿Cuándo comienza a segregar entonces? Bueno, la segregación de melatonina solo va a iniciar una vez que hayan terminado las otras funciones básicas del cuerpo, especialmente estamos hablando de la digestión. ¿Esto nos recuerda algo lo que dice el Espíritu de Profecía? Quiere decir que si nos acostamos con un estómago lleno, vamos a tardar mucho en iniciar la actividad segregadora y vamos a tener poca oportunidad de poder recuperarnos con éxito porque no va a haber suficiente melatonina. Así es de que comer poco también ayuda a reducir la digestión. Esto nos recuerda algo de lo que dice el Espíritu de Profecía. Cenas, ¿cómo deben de ser las cenas? Livianas. Bueno, acá hay una razón por la cual tenemos que realizar eso. Segundo, la glándula pineal necesita también de que la temperatura del ambiente sea ligeramente fresca. ¿Cómo tiene que estar el ambiente para que se produzca bien la melatonina? Tiene que haber un ambiente fresco. Calefacciones altas en invierno, estamos ya casi en esa época, pero si usted tiene muy caliente todo, no favorecerá para nada el efecto recuperador del dormir, porque la melatonina se va a inhibir si está muy caliente. Otro aspecto importante y muy importante tiene que ver con que la reacción o la segregación de la melatonina solo se produce, escucha aquí, porque aquí vamos a hablar un poquito y en base al Espíritu de Profecía. La segregación de melatonina solo se produce si no hay luz. Esas longitudes de onda de color amarillo, naranja y rojo no suprimen la producción de la melatonina de la manera que lo hacen las longitudes de ondas blancas y azules. Y esto ya anteriormente hablamos un poco de eso. Entonces, no luz y no luz blanca o luz azul. Ahora, entonces, si la melatonina se da durante la noche bajo estos puntos que acabamos de mencionar, la pregunta que surge, y ustedes me indican si vamos a tener más tiempo, si no, con esto que vamos a leer ahora, con esto vamos a terminar ya. Si hay tiempo, falta un poquito más sobre melatonina, pero si no, hasta aquí lo vamos a dejar con estas reflexiones que vamos a hacer del Espíritu de Profecía. Entonces la pregunta es, hermanos, porque venimos estudiando que la melatonina solamente se da cuando ese nervio óptico ya no percibe luz, quiere decir que cuando llega la noche comienza la producción de melatonina. Pero, ¿qué tan noche es noche? ¿A qué hora, y esta es la pregunta que surge entonces, a qué hora debemos dormirnos para que esos efectos que acabamos de estudiar y lo que dice el Espíritu de Profecía se pueda cumplir en nuestro organismo? ¿A qué horas debemos de dormirnos?
Este es un mal hábito, hermanos, de tener trabajo, porque eso empezamos a decir, eso fue el inicio de la temática, un trabajo que toma control de nosotros mismos, actividades que nos controlan. Uno debería de organizarse, ¿verdad? Es malo también guiarse por impulsos. Ahora, voy a leer aquí precisamente del libro inspirado por Dios, del libro Hijas de Dios, página 174, párrafo 4. Hijas de Dios, página 174, párrafo 4. La pregunta es, ¿a qué horas entonces debemos de dormir? Dice el espíritu de profecía, es un mal hábito dejarse controlar por el trabajo en lugar de tomar control sobre él mismo. Es decir, yo no controlo el trabajo ni la actividad, sino más bien el trabajo y la actividad me controlan a mí. Uno debe organizarse para no tener que desanimarse. Y es interesante, hermanos, porque Palabra de Vida del Gran Maestro, hay una sección, no tomé la cita, la podemos hacer porque vamos a seguir hablando de todo esto, pero necesitamos organizarnos en nuestras actividades. A veces, generalmente las mujeres decimos, el trabajo nunca se acaba, pero es un dicho mal dicho, porque dice el espíritu de profecía, uno debe de organizarse para no tener que desanimarse. También es malo guiarse por impulsos. Si se encuentra un libro que se desea leer, y en lugar de ocupar las preciosas horas del día para hacer el trabajo, estamos hablando de cómo organizarnos durante el día, usted se sienta a leerlo, el trabajo va a ser descuidado. Por eso estaba mencionando, hermanos, que Dios es tan detallista, pero no solamente nos da los detalles de qué debo de hacer en el día sábado o con el cuarto mandamiento, sino también nos da detalles de cómo vivir diariamente. Por eso decía, aquí hay una disciplina y un orden. Es decir, si estoy trabajando y estoy arreglando, pero de pronto, dice el espíritu de profecía, me encuentro un libro, me llama la atención y entonces yo me siento y me pongo a leer el libro, lo que va a ocurrir, dice, es que el trabajo está siendo descuidado. Ahora, escucha aquí lo que sigue diciendo. Por otra parte, que nadie se habitúe a estar levantado después de las 9 de la noche, pues el cambiar las horas de la noche por las horas del día es un hábito destructivo de la salud. Por eso en mi oración, hermanos, yo decía, si esto es palabra de Dios y nosotros tenemos que conformar nuestras vidas a ella, porque sea el Espíritu Santo que nos ilumine a saber lo que tenemos que hacer. Lo podemos desechar, lo podemos ignorar o lo podemos obedecer. Que nadie se habitúe a estar levantado después de las 9 de la noche, pues el cambiar las horas de la noche por las horas del día es un hábito que está destruyendo la salud. Ahora, por eso yo mencionaba, cuando hablábamos del estudio de ciencia humana, decía ahí que a las 9 de la noche comenzaba ¿qué? Ya cuando yo no veo el sol comienza la producción, pero a partir de las 9 de la noche comienza su actividad más amplia de la melatonina. Ahora escuche lo que dice el espíritu de profecía. No después de las 9. Cada lámpara sigue diciendo, y esto también era ciencia, lo que estudiamos anteriormente, pero la ciencia está corroborando lo que el espíritu de profecía dijo primero. Ahora, cada lámpara, sigue diciendo, debiera apagarse a una hora prudente. ¿O está hablando de esa luz? Porque si hay luz, no hay producción de melatonina. Cada lámpara debiera apagarse a una hora prudente. Y ahora, escucha aquí, hermanos, porque aquí entramos también en un terreno un tanto escabroso aquí, que podríamos encontrarnos con algunos topes, pero es lo que dice el espíritu de profecía y aquí vamos a darle lectura. Sigue diciendo, voy a leer otra vez para no perder la hilación. Cada lámpara, dice, debiera apagarse a una hora prudente cuando los obreros que hacen trabajo intelectual se dedican a leer durante las horas que debieran ser dedicadas al sueño,
están perjudicando su salud. ¿Pero cómo? Son obreros, son trabajadores, son siervos de Dios. Pero el trabajo es intelectual, pero si esos obreros, esos siervos de Dios, esos ministros de Dios, pueden ser hombres o mujeres que Dios ha elegido, dice aquí, se dedican a leer durante las horas que ellos deberían estar dedicadas al sueño, están perjudicando su salud. La sangre vuelve al cerebro produciendo un estado de desvelo y nerviosismo. Hermano, aquí se rompió esa ley que hemos venido hablando de que el cerebro necesita descansar y aquí se activaba este neurotransmisor y se activa el otro neurotransmisor. Pero cuando nosotros, y el cerebro está recibiendo la señal a través del nervio óptico, del NSQ, de que ya vaya parando todo, pero yo digo, bueno, no se apaga, continuemos todavía. Entonces el cerebro aquí tiene que apagar algunas otras funciones, recuerden, eso lo estudiamos la semana pasada, para poder seguir trabajando, pero ya agotando esa energía que decía el Espíritu de Profecía en el primer pensamiento que leímos, y ahora estoy agotando una energía que el día de mañana probablemente yo lo voy a necesitar. La sangre entonces vuelve al cerebro produciendo un estado de desvelo y nerviosismo, y el precioso sueño, dice el Espíritu de Profecía, que traería descanso al cuerpo, no se puede conciliar. Qué interesante. Indica una hora, pero también indica el momento para poder, indica la hora, pero también indica actividades que a veces realizamos y que no se debería hacer. Ahora vamos a leer otro pensamiento. A ver, un momentito. Beatriz, nos queda como un minutito. Un minutito, ok, excelente. Ok, aquí está. Bueno, vamos a leer el último pensamiento que tiene que ver con el horario. Y este se encuentra en el libro Manuscritos Revelados, en el tomo 7, Manuscritos Revelados, página 224. Este es el último pensamiento y con esto vamos a terminar. Ya vimos uno que decía que nadie pase más de las 9. Y este dice así: el sueño es más valioso antes que después de la medianoche. 2 horas de sueño adecuado antes de las 12 es más valioso que 4 horas después de las 12. Parece un trabalenguas este pensamiento, pero vamos a desglosar un poquito. El sueño es más valioso antes que después de la medianoche. ¿A qué hora es la medianoche? Las 12, ¿verdad? Dice el pensamiento que el sueño es más valioso antes de que llegue la medianoche. Y ahora sigue diciendo, 2 horas de sueño adecuado antes de las 12, que sería que, vamos a sacar cuentas, las matemáticas, 12 de la noche, pero antes, 2 horas antes, sería 10 de la noche. 2 horas antes del sueño adecuado, antes de las 12, es más valioso que 4 horas después de las 12. Qué interesante. Entonces, tomando como base este texto del Espíritu de Profecía y el anterior que acabamos de leer, entonces podemos decir o contestar a la pregunta, ¿a qué horas debemos dormirnos? Bueno, el Espíritu de Profecía decía que, aquí lo tenía, perdón, okay, que nadie decía se habitúe a estar levantado después de las 9 de la noche, y el otro decía 2 horas de sueño adecuado antes de las 12. Entonces podemos deducir a través del Espíritu de Profecía que entre 9 y 10 de la noche serían las horas indicadas para que nosotros fuésemos a dormir. Hermanos, tenemos un Dios de orden, tenemos un Dios de disciplina, y ahora solamente nos resta a nosotros ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Obedecerla o la rechazamos? Vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima semana, Dios mediante, vamos a concluir porque falta hablar acerca de las fuentes de la melatonina
Y con eso, y una parte más que vamos a añadir por ahí. Entonces, hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a poder obedecer su palabra. Hay muchas cosas, hábitos que tenemos que quizás no son los adecuados. Dice el Espíritu de Profecía que un mal hábito es como caer en una red de hierro. Hermanos, una red de hierro no es fácil salir. Por eso es de que el deseo de todas las gentes, y con esto vamos a terminar, deseo de todas las gentes, página 143 dice: la vida del cristiano, hermanos, no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio del cual estamos hablando, este cambio, hermanos, por nosotros mismos no lo podemos lograr. Puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Así que concluimos con ese texto inspirador y vamos a orar para poder culminar con el tema de esta hora. Bendito y amoroso Padre eterno que moras en los altos cielos, te queremos agradecer, Señor, por la preocupación que tienes en hacer resplandecer esta luz de la Reforma Pro Salud. Hay un propósito, hay un gran objeto por el cual tú nos has dado este mensaje. Y el gran objetivo de la Reforma Pro Salud, tal como lo describe tu palabra, es alcanzar el máximo desarrollo de la facultad física, mental y espiritual. Si hemos fallado hasta este momento, perdónanos, pero también ayúdanos, Señor. Necesitamos esa obra eficaz del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder efectuar esos cambios, para poder luchar contra ese yo, para poder morir al pecado. Y en esta obra, dice, solamente la podemos lograr a través de esa obra eficaz del Espíritu Santo. Por eso te rogamos, te clamamos, Señor, para que tú nos des esa provisión a cada uno de aquellos que estamos luchando, los que tenemos el deseo de obedecerte. Quédate con nosotros, bendice al siguiente predicador, bendice la temática también, los que están aquí oyendo, los oyentes o los que escucharán en el futuro. Bendice a cada uno por su nombre. Todo te lo suplicamos y lo agradecemos grandemente en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.